¿Alguna vez sentiste ese vacío inexplicable justo cuando todo a tu alrededor parecía estar en orden? Imagina por un momento que lograste todo lo que pensabas que te haría feliz, un buen trabajo, una relación estable, reconocimiento social. Pero, en medio del silencio de la noche, cuando nadie te observa, aparece una pregunta incómoda: ¿esto es todo? ¿Por qué no me siento completo? No eres el único. Vivimos en una época donde la apariencia de éxito se confunde fácilmente con la verdadera satisfacción. Nos enseñan que la felicidad está al alcance de una compra, de un nuevo logro, de una imagen bien construida en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa cuando la euforia se desvanece y la insatisfacción regresa, más persistente que antes? Quizás lo más inquietante no es la pregunta en sí, sino el hecho de que intentamos silenciarla. Nos llenamos de actividades, evitamos estar a solas con nuestros propios pensamientos y buscamos soluciones rápidas que prometen devolvernos la paz. Pero esa inquietud interior, ese leve malestar, es como una alarma suave que insiste en recordarnos que algo más profundo necesita atención. Algunos dirán que pensar demasiado es un defecto, que cuestionar lo que sentimos es una pérdida de tiempo o incluso una amenaza a la estabilidad. Pero si miramos atrás, las mentes que transformaron el mundo, como Sócrates, Galileo, Tesla, se atrevieron a explorar aquello que la mayoría prefería ignorar. Ellos sintieron el peso de la duda, la incomodidad de no encajar, la soledad de quien insiste en buscar respuestas auténticas. Y, sin embargo, fue en ese espacio incómodo donde encontraron verdades que cambiaron su vida y la de todos nosotros. Imagínate por un instante permitiéndote sentir esa inquietud en lugar de huir de ella. En vez de temerle, la observas. En lugar de juzgarte, te preguntas: ¿qué intento decirme a mí mismo con este malestar? Aquí comienza el verdadero viaje de autoconocimiento, no en la búsqueda desesperada de respuestas externas, sino en el valor de mirar hacia adentro, aun cuando todo en la sociedad nos invite a mirar hacia afuera. A menudo, el miedo a enfrentarnos a nuestra verdad es mayor que cualquier obstáculo externo. Nos asusta descubrir heridas, patrones repetidos, inseguridades que preferimos esconder. Pero, ¿y si te dijera que esa vulnerabilidad es la puerta a una transformación real? Que las respuestas que tanto buscas no están en un manual de autoayuda ni en consejos genéricos, sino en el valiente acto de escucharte a ti mismo con honestidad y compasión. Hoy quiero invitarte a desafiar el mito de que pensar profundamente es un defecto. A ver en esa sensibilidad y en esa búsqueda de sentido no una debilidad, sino una fuente de autenticidad y fortaleza. Porque solo cuando nos atrevemos a cuestionar, a sentir y a reflexionar, iniciamos el camino hacia una vida verdaderamente nuestra. Este es el inicio de un viaje. Un viaje incómodo, sí, pero profundamente liberador. ¿Te animas a dar el primer paso conmigo? En algún momento de la vida, todos nos enfrentamos a ese espejo incómodo donde nuestra imagen ya no encaja con las expectativas que sosteníamos. Puede ser una crisis sutil, silenciosa, como el ruido de fondo de una melodía que no logramos identificar. O puede ser un colapso abrupto, una ruptura que nos obliga a parar, mirar hacia adentro y cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Lo curioso es que, mientras la cultura nos invita a evitar estos momentos de incomodidad, la filosofía y la psicología nos muestran que son precisamente estas grietas las que permiten la entrada de la luz. El desafío, entonces, no es escapar del malestar, sino aprender a convivir con él. Aceptar que los periodos de confusión, de duda, son fértiles. Son tierra preparada para el crecimiento, aunque al principio solo veamos el polvo levantado por la tormenta. ¿Por qué sentimos tanta presión por mantenernos siempre productivos, siempre alegres, siempre seguros de todo? Quizás porque nos enseñaron que la vulnerabilidad es una debilidad y no una puerta a la autenticidad. La filosofía clásica, tan lejana en el tiempo, sigue siendo una brújula válida para navegar estos mares de incertidumbre. Sócrates, por ejemplo, no tenía miedo de admitir que no sabía. Su sabiduría consistía precisamente en eso, en reconocer la ignorancia y convertirla en el motor de la búsqueda. Preguntarse: ¿quién soy realmente? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene mi vida? Son cuestiones que nos asustan porque abren espacios donde la certeza se disuelve.
Sin embargo, cada vez que eludimos estas preguntas, nos alejamos un poco más de la posibilidad de un encuentro real con nuestra esencia. En la psicología contemporánea, conceptos como la sombra, propuestos por Carl Jung, nos invitan a observar las partes de nosotros mismos que preferimos ocultar. Esos sentimientos incómodos, esas emociones que reprimimos, no son enemigos, sino aliados en el proceso de autoconocimiento. Ignorarlas solo hace que se manifiesten de formas más caóticas y dolorosas. En cambio, si las acogemos con humildad y curiosidad, descubrimos que contienen mensajes importantes sobre nuestras necesidades no satisfechas, nuestros miedos más profundos y también sobre nuestro potencial inexplorado. Pero, ¿cómo empezar este viaje cuando todo a nuestro alrededor parece gritar que debemos continuar como si nada pasara? El primer paso es silencioso y, a menudo, invisible para los demás. Se trata de aceptar la incomodidad, dejar de luchar contra ella y observarla sin juicios. Cuando la ansiedad, la tristeza o el vacío aparecen, en lugar de buscar distraernos o anestesiarnos con actividades, compras o pantallas, podemos sentarnos un momento y preguntarnos, ¿qué necesita ser escuchado en mí ahora? ¿De dónde viene este dolor? ¿Qué historia me estoy contando sobre mí mismo en este instante? La práctica de la autoobservación, inspirada tanto en la meditación como en las tradiciones filosóficas, consiste en mirar nuestros pensamientos y emociones como si fueran nubes que cruzan el cielo. No somos esas nubes, somos el cielo que las contiene. Esta perspectiva nos ayuda a desidentificarnos de nuestros estados emocionales momentáneos y a reconocer que, por difíciles que sean, no nos definen. Son parte del proceso de maduración, no el fin del camino. En el desarrollo de este desafío, es fundamental cuestionar las narrativas automáticas que hemos heredado. Muchas veces, cargamos con creencias sobre lo que significa tener éxito, ser amado o vivir bien, sin haberlas examinado nunca. ¿De quién son esas voces que resuenan en nuestra mente? ¿Son realmente nuestras o son ecos de expectativas familiares, sociales, culturales? La filosofía nos anima a dudar de los supuestos, a poner todo sobre la mesa y a elegir conscientemente con qué queremos quedarnos. A medida que avanzamos en este viaje, es natural encontrarse con resistencia interna. El miedo al cambio, la tendencia a volver hacia lo conocido, incluso si no nos hace felices, son respuestas normales. La psicología nos enseña que el cerebro humano está programado para buscar seguridad y evitar el dolor. Pero también sabemos que el crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Cada pequeño acto de honestidad con nosotros mismos, cada vez que decidimos escuchar en vez de huir, abre una puerta a nuevas posibilidades. No se trata de buscar una versión perfecta de uno mismo, sino de abrazar la propia humanidad. Reconocer que la vida está hecha de claroscuros, de momentos de luz y de sombra. Que la autenticidad nace de la integración de todas nuestras partes, no de la negación de aquellas que consideramos indeseables. El desafío es sostenernos en la duda y, aún así, seguir adelante. Aprender a vivir con preguntas abiertas, confiando en que el sentido se revela a medida que caminamos. El acompañamiento de herramientas de la psicología puede ser un gran apoyo en este proceso. La terapia, el diario personal, la lectura, el diálogo honesto con personas de confianza, todo suma en la tarea de desenterrar capas, mirar heridas y permitirnos sanar. No hay atajos ni fórmulas mágicas. El autoconocimiento es una construcción diaria, paciente, a veces dolorosa, pero infinitamente liberadora. Es importante recordar que este viaje no es lineal. Habrá avances y retrocesos, días de claridad y otros de confusión. La filosofía estoica, por ejemplo, nos recuerda que no controlamos lo que sucede fuera de nosotros, pero sí la actitud con la que respondemos. Practicar la aceptación radical de las circunstancias y la responsabilidad sobre nuestras reacciones es un acto de libertad interior. En este camino, la compasión consigo mismo es fundamental. Demasiadas veces nos juzgamos con dureza por sentirnos perdidos o vulnerables. Pero, ¿acaso no es esa vulnerabilidad la que nos conecta con la experiencia humana más profunda? ¿No es el reconocimiento de nuestra propia fragilidad lo que nos permite abrirnos al otro, pedir ayuda y ofrecer empatía? La reconstrucción personal, entonces, no ocurre de un día para el otro.
Es el resultado de innumerables pequeños actos de coraje, atreverse a mirar hacia adentro, a cuestionar las viejas certezas, a abrazar las propias contradicciones. Utilizar la filosofía como mapa y la psicología como linterna nos permite avanzar, aunque sea a tientas, hacia una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Quizás no encontremos todas las respuestas. Quizás, de hecho, la vida no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a formular mejores preguntas. De sostenernos en la incertidumbre y, aún así, elegir avanzar. De celebrar cada paso dado hacia el entendimiento propio, aunque el horizonte siga siendo un misterio. Y en ese trayecto, poco a poco, el vacío inicial se transforma. Se convierte en espacio fértil, en posibilidad de creación, en libertad para reinventarnos. No porque hayamos resuelto todos los enigmas, sino porque ahora caminamos con la certeza humilde de que el verdadero viaje siempre fue hacia adentro. Hay un momento en todo proceso de autoconocimiento en el que, de repente, algo cambia. No es un trueno, ni una revelación mística, pero sí una especie de voltaje silencioso que recorre la conciencia. Hasta entonces, uno ha caminado entre dudas y desconciertos, tanteando el terreno oscuro de las propias creencias, enfrentando la incomodidad como quien aprende a respirar bajo el agua. Y de pronto, surge una pregunta: ¿por qué sigo buscando respuestas fuera de mí, esperando que alguien me entregue la clave secreta de mi felicidad? Aquí aparece un fenómeno curioso y profundamente humano: el deseo de exclusividad informacional. Nuestro cerebro está programado para anhelar aquello que nos parece único, secreto, reservado solo para unos pocos. Nos seducen las respuestas que prometen ser diferentes de todo lo que ya hemos escuchado. En la era de la información, donde todo parece estar al alcance de un clic, la mente sigue valorando lo que parece escaso, lo que se presenta como conocimiento privilegiado. Tal vez por eso, perseguimos libros raros, cursos exclusivos, gurús enigmáticos. Nos convencemos de que, si tan solo tuviéramos acceso a esa información especial, ese método revolucionario, esa fórmula nunca antes revelada, por fin podríamos transformar nuestra vida por completo. Es la ilusión del acceso restringido, el susurro tentador de una verdad oculta a los demás. Sin embargo, con el tiempo, se hace evidente que este impulso puede convertirse en una trampa. La búsqueda incesante por lo exclusivo nos aleja de lo esencial. Porque, en realidad, las grandes verdades sobre nosotros mismos rara vez están escondidas en lugares inaccesibles. Más bien, suelen estar tan cerca, tan al alcance de la mano, que pasamos por alto su sencillez. En este punto, la filosofía y la psicología se convierten en aliadas para desmantelar la ilusión del conocimiento privilegiado. Sócrates, por ejemplo, nunca prometió respuestas secretas, sino que invitaba a sus interlocutores a cuestionar lo obvio, a mirar de frente lo que ya sabían pero no se atrevían a reconocer. Jung, por su parte, nos recordaba que el inconsciente no es un depósito de misterios inalcanzables, sino una dimensión viva que se expresa en los sueños, en los lapsos, en los gestos cotidianos. La transformación empieza cuando uno deja de buscar fórmulas mágicas y se atreve a mirar el propio reflejo, sin adornos ni filtros. Es entonces cuando el autoconocimiento deja de ser una meta lejana y se convierte en un proceso tangible, aunque imperfecto. Dejas de perseguir la próxima gran revelación y comienzas a prestar atención a las pequeñas evidencias que siempre han estado ahí: tus reacciones, tus miedos, tus deseos, tus contradicciones. Es cierto que la mente resiste este tipo de simplicidad. Hay una parte de nosotros que siente que solo lo difícil, lo críptico, lo costoso, tiene valor. Pero poco a poco, aprendemos a confiar en lo evidente. No necesitas una contraseña secreta para acceder a tu propio mundo interno. Necesitas, eso sí, honestidad para reconocerte, paciencia para observarte y valor para aceptar lo que encuentras. En este punto de la historia, la transformación no es un cambio espectacular, sino una serie de pequeños desplazamientos internos. Te das cuenta, por ejemplo, de que no necesitas tener todas las respuestas para empezar a vivir de manera más auténtica. Descubres que puedes soltar la necesidad de aprobación externa y escuchar con más atención lo que realmente sientes. Empiezas a cuestionar las historias que te cuentas sobre ti mismo. ¿De verdad tengo que ser perfecto para ser digno de amor?
¿realmente necesito entenderlo todo para seguir adelante? La filosofía nos enseña a convivir con las preguntas. La psicología, a reconocer los patrones inconscientes que nos atan al pasado. Juntas, nos invitan a reconciliarnos con la incertidumbre, a soltar la fantasía de que existe un manual secreto para la vida. Comprender el sesgo de exclusividad informacional es, en sí mismo, un acto de libertad. Significa dejar de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. A partir de este entendimiento, surge una nueva forma de relacionarse con el mundo. Ya no se trata de buscar ser especial a través del acceso a verdades ocultas, sino de aceptar la propia singularidad como un hecho ineludible. Nadie más ha vivido exactamente lo que tú has vivido. Nadie más siente exactamente como tú sientes. La autenticidad no es un premio reservado para los iniciados, sino la consecuencia natural de atreverse a ser uno mismo. En la práctica, esto significa cuidar lo que consumes, tanto a nivel de información como de relaciones. Dejas de comparar tu camino con el de otros, porque comprendes que cada proceso es irrepetible. Si antes buscabas recetas listas, ahora te permites experimentar, equivocarte, aprender en la marcha. La transformación se vuelve orgánica, menos ansiosa. Descubres que la verdadera exclusividad no está en el acceso a datos reservados, sino en la capacidad de mirar tu propia vida con ojos nuevos. Hay una libertad profunda en aceptar que no existe un atajo hacia la plenitud. El autoconocimiento no es un club privado, sino un viaje abierto a quien quiera recorrerlo con honestidad. La paradoja es que, en el momento en que dejas de perseguir lo exclusivo, te vuelves verdaderamente único, porque nadie más puede vivir tu proceso como tú lo vives. En este nuevo escenario, la vulnerabilidad deja de ser vista como debilidad y se convierte en fuente de fortaleza. Te permites pedir ayuda, compartir tus dudas, reírte de tus errores. Descubres que, cuanto más auténtico eres, más fácil es conectar con otros desde el corazón y no desde la apariencia. A veces, regresarás a viejos hábitos, sentirás la tentación de buscar respuestas fáciles o secretos prometidos. Y eso está bien. La transformación no es una línea recta. Pero ahora sabes que no necesitas sobresalir por el acceso a algo que nadie más tiene. Basta con estar presente, aquí y ahora, dispuesto a aprender de cada experiencia. La vida, entendida así, se convierte en una oportunidad constante de reinvención. Ya no persigues la felicidad como un destino lejano, sino que la reconoces en los pequeños actos de valentía diaria, decir lo que piensas, sentir lo que sientes, elegir lo que te parece correcto, aun cuando no entiendes todo. El sesgo de exclusividad informacional pierde su fuerza cuando te das cuenta de que la verdadera sabiduría está en la humildad de mirar lo cotidiano con profundidad. Las grandes transformaciones llegan cuando dejas de buscar lo extraordinario y empiezas a honrar lo ordinario, lo común, lo que está justo frente a ti. Cada día, entonces, se convierte en un laboratorio de autoconocimiento. La filosofía y la psicología ya no son teorías distantes, sino herramientas prácticas para navegar el caos y la belleza de la vida real. No hay secretos a voces, solo verdades que esperan ser reconocidas una y otra vez desde tu propia experiencia. Y así, sin darte cuenta, te das permiso para ser aprendiz para siempre. Porque el viaje nunca termina, y en cada paso, lo más valioso no es lo que sabes que otros no saben, sino lo que te permites descubrir de ti mismo en la aventura de estar vivo. No hay un instante preciso en que uno pueda decir, ahora soy otra persona. La transformación no ocurre en un estallido de luz, ni se revela en el eco de una gran revelación. Es un proceso imperceptible, como el crecimiento de una raíz debajo de la tierra, silencioso pero imparable. Comienza con la aceptación profunda de que no existe una meta final ni un estado definitivo de plenitud. La conquista, en realidad, es aprender a habitar el propio proceso de cambio, a celebrar cada pequeño paso como una victoria genuina. En ese momento, algo se enciende por dentro. Es la chispa de la comprensión, no hace falta huir de la incomodidad, ni disfrazar las propias inseguridades bajo máscaras de perfección. El miedo deja de ser un enemigo cuando se le mira de frente y se le pregunta, ¿qué tienes para enseñarme hoy? Esa pregunta, que parece simple, es una de las llaves más poderosas del autoconocimiento. Cada vez que la haces,
abres una puerta distinta en tu propia casa interior. Sientes el pulso de la vida en las cosas más ordinarias. Tomar un café sin prisa, escuchar el viento, notar el latido del corazón cuando algo te emociona. Empiezas a darte cuenta de que la felicidad no es una explosión de júbilo constante, sino la suma de instantes breves, llenos de sentido. Te permites reírte de tus errores, verlos como parte de tu historia, no como manchas que debes ocultar. La autocompasión surge espontáneamente, eres humano, y eso es suficiente. En este punto del viaje, la filosofía y la psicología dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en herramientas vivas. Recuerdas las palabras de Sócrates, conócete a ti mismo. Ya no suenan como un reto inalcanzable, sino como un recordatorio tierno de que el descubrimiento nunca termina. Jung te acompaña con su noción de sombra, abrazar lo que antes rechazabas te da una fuerza inesperada. La paradoja es clara, cuanto más aceptas tu vulnerabilidad, más seguro te sientes. Es como descubrir que la armadura que llevabas era más pesada que las heridas que intentaba evitar. Comienzas a ver belleza donde antes solo veías rutina. Cada día es una oportunidad para experimentar algo nuevo, aunque sea diminuto, una conversación profunda, un paseo diferente, un pensamiento que cambia de dirección. El cerebro, hambriento de novedad, responde con una oleada de dopamina cuando te permite salir del guión y explorar. Ya no buscas recompensas grandiosas, encuentras placer en la curiosidad, en el asombro de lo simple, en la gratitud por lo que tienes. El circuito de recompensa se activa cada vez que eliges conscientemente un acto de presencia. No es magia, es biología aplicada a la vida cotidiana. Cuando reconoces un logro personal, por pequeño que sea, el cerebro lo celebra. Cuando te felicitas por haber enfrentado una emoción difícil, tu sistema de recompensa responde. La dopamina no es exclusiva de los grandes éxitos, se libera en cada decisión honesta, en cada intento de ser auténtico. Y ese refuerzo positivo, multiplicado día tras día, se convierte en una red de hábitos que sostiene tu bienestar. Te das cuenta de que el verdadero clímax de la transformación no es un punto de llegada, sino un estado de apertura continua. Ahora sabes que puedes reconstruirte cuantas veces sea necesario, porque la solidez no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. Los cimientos del nuevo yo no son muros impenetrables, sino raíces vivas que se adaptan al terreno. El miedo al fracaso ya no te paraliza, lo ves como parte del juego de vivir, una invitación a probar de nuevo, a ajustar el rumbo. En ese proceso, descubres el poder de los pequeños rituales. No necesitas grandes ceremonias para marcar tu avance, un diario donde anotas tus pensamientos, una pausa para respirar antes de responder, una lista de gratitud al final del día. Cada uno de estos gestos envía una señal al cerebro, aquí hay algo valioso, aquí merece la pena quedarse. Así, la vida cotidiana se transforma en un laboratorio de experimentación y cada día trae su propia dosis de satisfacción. La autocompasión se convierte en tu aliada más fiel. Ya no te hablas con dureza cuando caes, te recuerdas con ternura que todos tropiezan. La crítica interna pierde su fuerza porque la has mirado a los ojos y le has preguntado, ¿de dónde vienes? ¿A quién intentas proteger? Al comprender que esa voz solo busca mantenerte a salvo, puedes elegir no obedecerla ciegamente. La libertad surge, no al eliminar el miedo, sino al convivir con él sin dejar que controle tus decisiones. La consolidación de la conquista no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer en el centro del huracán y observar sin perderte. Aprendes a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar. La filosofía estoica te enseña a soltar lo que no depende de ti, y la psicología te muestra cómo reinterpretar tus emociones para que se conviertan en aliadas. Cada nueva perspectiva es una recompensa, cada ensar un premio que tu cerebro celebra con un destello de placer. Y entonces, casi sin darte cuenta, las relaciones cambian. Al dejar de buscar aprobación externa, te vuelves más auténtico en tus vínculos. Escuchas de verdad, te muestras como eres, y eso crea una intimidad real, sin máscaras. El otro ya no es un juez, sino un compañero de camino. La conexión profunda libera oxitocina y refuerza la sensación de pertenencia y alegría. No es un estado permanente, pero sabes cómo volver a él cada vez que lo necesitas.
La vida deja de ser una competencia y se convierte en una danza. No tienes que ganar, solo tienes que participar, aprender y disfrutar del ritmo. La dopamina fluye cuando te atreves a probar algo nuevo, cuando te das permiso para equivocarte, cuando compartes una victoria, por pequeña que sea, con alguien que te importa. El sentido del logro se multiplica porque ya no depende de estándares externos, sino de tu propio recorrido. En este punto, miras hacia atrás y reconoces todo lo que has atravesado. No se trata de olvidar el pasado, sino de integrarlo, de agradecerle su papel en tu historia. Cada experiencia, incluso las dolorosas, ha sido una maestra. La filosofía te recuerda que la vida es cambio, y la psicología te enseña que el crecimiento es posible en cualquier momento. Esta certeza te da paz. Te permite soltar la necesidad de control, abrirte a la sorpresa y confiar en el proceso. Has aprendido a celebrar el presente. No porque todo esté resuelto, sino porque has encontrado sentido en el propio viaje. La verdadera recompensa es esta: sentirte vivo, conectado, capaz de reinventarte cada día. Ya no buscas respuestas absolutas, disfrutas de las preguntas, del misterio, de la posibilidad de descubrir algo nuevo en cada paso. Y así, consolidando tu conquista interior, comprendes que la auténtica transformación no es un destino, sino un modo de caminar. Un viaje sin mapa definitivo, guiado por la curiosidad, la compasión y el coraje de ser tú mismo. La recompensa más grande es la libertad de vivir con honestidad, en plenitud, en el aquí y ahora. Y aquí estamos, al final de este viaje, pero también en el inicio de un camino que nunca termina. Quizás, mientras me escuchabas, te hayas reconocido en alguna de las dudas, de los miedos, de los anhelos que compartí a lo largo de esta narración. Tal vez sentiste esa inquietud silenciosa que nos impulsa a buscar respuestas más profundas, o el alivio sutil de saber que no necesitas tenerlo todo resuelto para seguir adelante. Quiero que te detengas un instante y pienses, ¿qué significa para ti la felicidad auténtica? ¿Cuántas veces te has exigido ser diferente, más fuerte, más exitoso, más perfecto? ¿Cuántas veces has ocultado tus propias sombras, creyendo que solo mostrando tu mejor versión podrías ser aceptado o amado? La verdad es que, como aprendí en mi propio proceso, no hay fórmulas mágicas, ni recetas universales. Hay, sí, preguntas honestas, momentos de vulnerabilidad y una disposición humilde a mirarte de frente, con todas tus contradicciones. Quizás la mayor conquista no sea eliminar el miedo o la incertidumbre, sino aprender a caminar con ellos, transformándolos en aliados, en maestros silenciosos que te recuerdan que eres humano. Tal vez la felicidad no esté reservada a los grandes logros, sino escondida en esos pequeños instantes de honestidad contigo mismo, en los gestos cotidianos de compasión, en el coraje de decir, hoy no tengo todas las respuestas, pero sigo aquí, dispuesto a intentarlo de nuevo. Ahora, te invito a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de ti mismo has estado evitando escuchar? ¿Qué sueño o deseo has postergado por miedo al juicio ajeno o al fracaso? ¿Qué pasaría si, solo por hoy, te dieras permiso de ser imperfecto, de habitar tu propio proceso sin compararte con nadie más? Imagina cómo sería tu vida si pudieras soltar la necesidad constante de aprobación, si pudieras celebrar tus pequeños avances y honrar tus errores como parte vital del aprendizaje. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se movió, te animo a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué idea te impactó más? ¿En qué punto del camino te encuentras hoy? Tus palabras pueden ser el eco que otra persona necesita para comenzar su propio viaje de autoconocimiento. No subestimes el poder de tu historia. A veces, una reflexión honesta compartida en voz alta puede desencadenar una cadena de transformación en quienes te rodean. Así que, si te animas, cuéntanos, ¿qué te llevas de este viaje? ¿Qué cambio pequeño pero significativo te propones hacer a partir de ahora? Antes de despedirnos, quiero pedirte algo más. Si este video aportó valor a tu vida, si te inspiró a mirar tu historia con otros ojos, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole like y compartiéndolo con alguien que también necesite este mensaje. Recuerda que cada interacción tuya ayuda a que más personas encuentren este espacio de reflexión y crecimiento.
La filosofía y la psicología nos enseñan que vivir plenamente es un arte, una práctica diaria de presencia, autocompasión y valentía. No se trata de alcanzar una versión ideal de nosotros mismos, sino de abrazar con gratitud y curiosidad la persona que ya somos y la que estamos en proceso de ser. ¿Tienes el coraje de iniciar o continuar este viaje hacia tu propio interior? ¿Qué historia quieres escribir a partir de hoy? Permítete experimentar la reverencia de estar vivo, la admiración por tu propio proceso y la curiosidad por todo lo que aún puedes descubrir sobre ti mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, el viaje de autoconocimiento nunca termina, pero cada paso, por pequeño que parezca, es una celebración de tu autenticidad y tu libertad. ¿Listo para dar el siguiente paso? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.